Las revoluciones no cambian cosas, las destruyen. Y la principal revolución del siglo XXI no es la política ni económica, sino antropológica. Ni hombres ni personas, sino neoentes, seres indiferenciados, reales o imaginarios, creados a imagen y semejanza del Homo Deus, no de Dios. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Hay muchísimo entonces que cuestiona allí lo que significa ser humano desde la concepción de forma natural, por la reproducción, a ser fabricado, a ser creado con un propósito utilitario. ¿Qué significa ser humano? ¿De dónde proviene el sentido de identidad? ¿Cómo explicar el deseo de vivir para siempre? La eterna búsqueda de la vida para siempre. Hoy estaremos hablando de Blade Runner, la película clásica de la década de los 80 que presenta ese dilema distópico cyberpunk entre los replicants y los seres humanos. Bienvenido. La película es una distopia entonces, cyberpunk, animada en el año 2019, parecía bastante lejos cuando estaban en los 80. Es una película futurista en donde en la introducción se dice que crearon unas réplicas llamados replicants. Estas réplicas son prácticamente idénticos a los seres humanos. Fueron creados con el objetivo de servirle a la humanidad. Pero es aparente que hubo una rebelión, los descontinuaron y los hicieron ilegales. Algunos se esconden y quedan unos pocos que aparentemente quieren ser humanos, manifiestan un deseo de ser humanos o se sienten humanos, se cuestionan la vida eterna. Por ejemplo, tienen una vida límite y uno de ellos en particular, quien es el que dice esa icónica frase, como las lágrimas en la lluvia, se reúne con su creador. Y este creador le dice que lo siente mucho, pero no es posible incrementar sus días. Así que para este replicant el destino está sellado. Va a morir, o va a dejar de existir, o va a ser retirado. Es aparente que él tiene sentimientos, o ha desarrollado, o su lógica lo lleva a creer que tiene que haber algo más, que quiere vivir más, que no tiene sentido. Es por eso que esa última escena dice: he visto muchas cosas, pero todo se va como lágrimas en la lluvia. Es un sentido vacío de decepción. El otro personaje es Deckard. Es una especie de policía. Él busca a las réplicas y él los elimina, los retira. Bastante fuerte una de las escenas, él le dispara a una mujer replicant sin misericordia y es una escena bastante pesada. Pero lo que manifiesta es tal vez el derecho y el poder que tiene un ser humano bajo la ley de destruir a otro que, aunque parezca humano, no lo es. Este Deckard está encargado también de interrogar a estas réplicas con el objetivo de descubrir si son humanos o no. La película hace muchas referencias a través de este interrogatorio que él le hace a los replicants para saber si son robots o humanos, porque son indistinguibles. Creo que evoca las 3 leyes de la robótica de Isaac Asimov, el autor de ciencia ficción ruso. Estas 3 leyes de la robótica son las siguientes. 1. Un robot no causará daño a ningún ser humano, ni por inacción, ni tampoco permitirá que sufra ningún daño. Es evidente que en la película uno de los replicants hace daño a seres humanos porque tal vez descubren que necesitan los mismos derechos o quieren lo mismo. Es ser humano. La película trata de responder eso entonces. ¿Qué significa ser humano? La segunda ley de Asimov es: un robot cumplirá las órdenes impartidas por humanos a menos que éstas estén en conflicto o contradigan la primera ley. Esto evoca también esta ley el hecho de que el ser humano es superior, como creador de las máquinas, está supuesto a gobernar sobre ellas, no a que la creación suya, las máquinas,
los robots, los replicants, gobiernen sobre él. La tercera ley es: un robot resguardará su existencia. Ese hecho no contradiga la primera o segunda ley. Es una necesidad entonces de supervivencia que tienen los robots, y en la película se ve tanta supervivencia que ellos saben cuándo es su fecha de expiración y por eso arman una persecución, en este caso contra el policía Deckard. La película entonces explora qué significa ser humano. ¿Pueden los robots llegar a ser humanos? ¿Puede el ser humano crear algo que luego no pueda controlar? Es aparente que estos robots se actualizan. Uno de los principales es el Nexus 6. Es difícil saber si él es un villano o si el policía Deckard es el villano, porque pareciera justo que este replicant que busca la vida eterna debería tenerla, puesto que él no ha hecho nada malo, simplemente fue creado con un objetivo. Luego, en un sentido utilitario, ese objetivo ya no sirve y los persiguen para retirarlos. Y es de nuevo decepcionante para él saber que su creador no le puede incrementar sus días ni hacer ninguna actualización o modificación. También él contradice allí la ley de la robótica, porque él mata a su creador. Él lo destruye con ira, con sentimiento de impotencia, lo mata. Esto lo lleva a una persecución entonces entre el policía Deckard y él. También Deckard tiene un romance con Rachel, es una réplica también, a quien debe hacerle más de 100 preguntas para poder tener evidencia de que ella es un réplica. Esto pareciera decir de que se asemejan tanto a los seres humanos, ya sea por imitación o también porque en esta película implantan memorias que se sienten tan reales que el replicant termina creyendo que es humano, sin diferencia a los demás. La película termina, número 1, entre la pelea con Deckard y el replicant Nexus 6. Y cuando Deckard está a punto de caer, de morir, lo salva. Es como si en ese último momento él se diera cuenta: yo sé que me van a apagar, yo sé que voy a terminar mi existencia, voy a ser retirado, tengo una fecha de expiración y quisiera vivir para siempre. Y este hombre no tiene fecha de expiración, me quiere destruir, pero decido darle el resto de la vida. Y allí es donde da esa icónica frase: he visto cosas que ustedes nunca hubieran podido imaginar. Naves de combate en llamas en el hombro de Orión. He visto relámpagos resplandeciendo en la oscuridad cerca de la entrada de Tenauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, igual que lágrimas en la lluvia. Llegó la hora de morir. Todos esos recuerdos, todas esas experiencias sirven de nada. Se van como lágrimas en la lluvia. Y allí él muere o se apaga. Y eventualmente Deckard se va con Rachel y tienen un hijo. Esto es evocado en la segunda película, Blade Runner 2049. Y se habla mucho de los nacimientos naturales, de un milagro. Es decir, de la procreación, el milagro de la procreación. De pasar de fabricar humanos a reproducirlos de manera natural. Es similar también en la película de Superman, en su introducción, donde Superman es un bebé que nace de forma natural en un tiempo, en un universo, en un planeta donde es escaso, donde los seres son creados. Hay muchísimo entonces que cuestiona allí lo que significa ser humano desde la concepción, de forma natural, por la reproducción, a ser fabricado, a ser creado con un propósito utilitario. El autor peruano Miklos Lukács, en su libro Neoentes, invierte tinta en el transhumanismo, es decir, la aparente evolución del ser humano a ser más que humano.
hablando mucho de autores como el Homo Deus, donde el Homo sapiens pasa a ser un dios, la deificación del ser humano. Hace una amplia investigación filosófica y científica sobre el tema del transhumanismo, mostrándolo como uno de los elementos potentes de las élites mundiales para modificar al ser humano por medio de la ingeniería genética, por medio de la fertilización in vitro y otras formas de manipular la creación de un ser humano por fuera del útero materno, es decir, de manera artificial. Cuestiona la inteligencia artificial y similares, como estas pueden eliminar muchos empleos de los cuales seres humanos dependían. Y creo que una de las frases que puede resumir este libro en relación a la película Blade Runner de los replicants son neoentes. Los replicants son neoentes, es decir, nuevos seres, nuevos entes, que no son ni humanos, no son divinos, no son robots, pero tampoco completamente humanos, son como un híbrido. Es como también, de nuevo, tanto esto evocado en la cultura popular como Terminator. En una de sus películas, John Connor se convierte en Skynet y es parte humano y parte robot. Esta idea del transhumanismo entonces está por todos lados. Modificar el código genético, elegir o comprar bebés y embriones al gusto, con color de ojos que se deseen, implantar embriones creados y luego descartar algunos porque no cumplen con los estándares de perfección. Esto es lo que dice Miklos Lukács sobre los neoentes. Las revoluciones no cambian cosas, las destruyen. Y la principal revolución del siglo XXI no es la política ni económica, sino antropológica. Ni hombres ni personas, sino neoentes, seres indiferenciados, reales o imaginarios, creados a imagen y semejanza del Homo Deus, no de Dios. Me parece que él captura muy bien esta idea fantástica promovida por la ciencia ficción que ahora se vuelve realidad. El sueño eterno de vivir para siempre, deificar al hombre, implantar la conciencia de un hombre en una máquina, los recuerdos de una persona en una máquina. Entonces, ¿qué significa ser humanos? ¿Cómo encontrar identidad allí? ¿Hay un sentido eterno, existencial, que le dé respuestas al hombre de sus buenas obras? Si el hombre hace buenas obras, tendrá recompensa, y si hace malas, tendrá su castigo. ¿Es Dios el creador máximo del ser humano? ¿Tiene el hombre el derecho de crear otros seres humanos? ¿Cuáles son los riesgos de esto? La Biblia enfáticamente enseña que el ser humano es creado en la imagen de Dios, como un representante de Él en este planeta. Tener la representación de Dios es como una investidura, como un uniforme. Puedes pensar como el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía su investidura sacerdotal. La imagen de Dios es como eso. Es algo que el hombre porta, que el hombre carga, lleva sobre él. Es un estatus. Ser humano es un estatus. Su identidad se fundamenta en que es una criatura con un creador, puesta en dignidad, en fragilidad. Esto no es un robot, porque Dios no creó robots para que al apretarles un botón adoren a Dios y lo alaben. La inteligencia artificial puede componer oraciones y tal vez cantos, pero eso sería como honrar a Dios de labios hacia afuera, pero con un corazón lejos de Él. Dios busca un corazón de carne, no de lata y de circuitos. Así que la película de Blade Runner pone en tela de juicio qué es ser humano y qué es tener una identidad. Los replicants, los neoentes y los seres humanos. El gran conflicto por ser humano, por la eternidad y por Dios o por ser Dios. Gracias por mirar, soy Anderson. No olvides suscribirte, compartir y comentar. ¿Has visto Blade Runner? ¿De dónde viene nuestro sentido de identidad? ¿De dónde proviene nuestro sentido de la eternidad? ¿Qué significa ser humanos? No olvides darle en la campanita, suscribir. También puedes escuchar en podcast en tu plataforma favorita.